Hola, muy buenas a todos. Hoy os traigo una técnica para superar la hematofobia. Como sabréis, es la fobia a la sangre. Es la más común de las fobias. Se da sobre todo en mujeres y se desarrolla desde la infancia, pero sin embargo es un tema prácticamente tabú, puesto que los pacientes que la padecen suelen generar una espiral de evitación para alejarse de las conversaciones relativas a la sangre, de la exposición a la misma o la visualización a la misma, y que en algunos casos puede detonar en un síndrome vasovagal. Básicamente es desmayarse ante la exposición a eso a lo que le temen, en este caso la sangre. Este artículo, este estudio, ha sido publicado en la revista de Psicopatología y Psicología Clínica en 1998, respaldado por la Asociación Española de Psicología Clínica y Psicopatología. Como veréis, es bastante moderno. En el 98 se sigue aplicando en la actualidad este tipo de técnica. Es la técnica de la atención aplicada. Y vamos a echarle un ojito, simplemente. Son unas 14 páginas. Y vamos a verlo por encima, vamos a leer partes y vamos a explicarlo un poquito dentro de nuestras posibilidades. Por supuesto, esto va dedicado a la gente que padece hematofobia o fobias parecidas y le teme, tiene miedo a ir al psicólogo porque no sabe qué tipo de tratamiento le van a hacer, si va a ser muy traumático, entre comillas, si va a ser muy largo, muy costoso, si se van a tener que exponer demasiado, si van a estar con ese síndrome vasovagal constantemente allí, mareándose en la consulta. Y vamos a quitarle un poco de hierro al asunto y a ver cómo realmente este caso se solucionó bastante rápido y sin mayor drama. Si os gusta, por supuesto, si os gusta este tema y que lo trate así y que veamos algún artículo o incluso algún libro parecido, pues no os olvidéis de darle a like, de suscribiros y, y así me motivaréis a seguir subiendo este formato de estudios y de cosas curiosas que resultan interesantes. Bueno, dice, en el presente trabajo se describe el tratamiento y evolución de una persona con fobia a la sangre con un seguimiento de 12 meses. Se utilizó una combinación de dos técnicas, exposición gradual en vivo a las situaciones fóbicas y la tensión aplicada para aprender a controlar el síndrome vasovagal y prevenir el desmayo. La evaluación se realizó en el pretratamiento, posttratamiento y en los seguimientos de 1, 6 y 12 meses. El tratamiento costó de 6 sesiones, solo 6 sesiones en un periodo de 6 semanas, con una duración aproximada de 90 minutos por sesión. En los resultados se observa una mejoría significativa a corto y largo plazo en todas las medidas realizadas. ¿Veis? En 6 semanas podríais estar mejor. De modo que tampoco hay tanto miedo, ¿no? Tampoco tenemos tanto que perder. La fobia a la sangre, definida como el miedo y la evitación de situaciones relacionadas directa o indirectamente con la sangre, las inyecciones y las heridas, según Marx en el 1988, es la fobia específica más común en la población general, como os comentaba antes, y se observa con mayor frecuencia en mujeres. Se suele comenzar en la infancia dándose un elevado porcentaje de casos con antecedentes familiares. Este miedo comparte con las otras fobias la adopción de conductas de evitación y o escape de las situaciones fóbicas, por ejemplo las extracciones de sangre o la visión de películas violentas, y la presencia de pensamientos anticipatorios en relación con dichas situaciones, bien por recordar lo sucedido en situaciones anteriores con una gran carga de ansiedad, bien por el conocimiento de experiencias negativas acaecidas a alguna persona cercana. Por ejemplo, voy a caerme delante de todos, no voy a ser capaz de aguantar sin desmayarme. Sin embargo, en cuanto a las respuestas psicofisiológicas, los fóbicos a la sangre presentan un patrón de respuesta específica o respuesta bifásica. En la primera fase, junto con otros síntomas de ansiedad, se da un aumento principalmente del ritmo cardíaco, una taquicardia, de la presión arterial y de la tasa respiratoria. En la segunda fase, estos parámetros descienden bruscamente, siendo tal el enlentecimiento del ritmo cardíaco, una bradicardia, quedas en 30 a 45 pulsaciones por minuto después de haber tenido un pico muy alto y haberlas tenido disparadas, que la disminución de la presión sanguínea en casos extremos puede llevar al desmayo. Otro aspecto que también marca su diferencia de otras fobias es el hecho de que la respuesta de evitación se produce más por el temor al desmayo que por el miedo a las situaciones fóbicas, propiamente. Las situaciones más evitadas suelen ser las relacionadas con las extracciones de sangre, pero este fenómeno también puede llegar a interferir con procesos médicos de mayor importancia, por ejemplo, rechazar intervenciones quirúrgicas, o en áreas tales como la elección de los estudios, por ejemplo, rechazar enfermería o medicina.
o en la toma de decisiones tan vitales como en una mujer no querer quedarse embarazada por temor al parto. A pesar de su alta prevalencia en la población adulta, 3,1%, es escasa la demanda de ayuda terapéutica, si bien esto puede explicarse en que no se muestra como una fobia de excesiva incapacitación, debido a la instauración de los estilos de conducta. Añadir que este tipo de fobia no remite espontáneamente y suele persistir en el tiempo. El objetivo de este trabajo es mostrar la eficacia de la técnica de tensión aplicada, es decir, de la exposición gradual vivo, combinada con la técnica de tensión muscular aplicada en un varón joven afectado por hematofobia. Vamos a ir al método. Nos habla del sujeto. Nuestro paciente es un adolescente de 15 años, estudiante de BUP. Es el hermano mediano de una familia formada por 3 hijos, 2 varones y una niña menor de 8 años. Acude a consulta en respuesta a la divulgación en la prensa sobre la puesta en práctica de un programa de tratamiento psicológico para personas afectadas por hematofobia. Afirma tener el problema desde siempre, refiriéndonos que el primer episodio que recuerda fue en el colegio. El suceso tuvo lugar durante la visualización de un vídeo sobre un parto, momento en el cual se mareó. También nos dice que desde que es capaz de recordar siempre se ha mareado al hacerse un análisis de sangre. Desde aquel momento, el problema ha evolucionado hasta el punto de evitar cualquier situación relacionada con la sangre, tal como hacerse una analítica, entrar en clínicas o centros hospitalarios, y en el caso de situaciones desprevenidas como hacerse una herida, por pequeña que fuera, tiene que ser atendido por otra persona, ya que responde mareándose. Tampoco puede escuchar ninguna conversación, ver la televisión, ni leer noticia alguna relacionada con la sangre o la herida, ni acudir al médico ni al dentista. Él realmente no sabe describir qué le sucede, solo sabe que inmediatamente después de escuchar o ver algo, siente un sudor frío, que las piernas no le responden, se queda quieto, callado, esperando, y sin poder hacer nada por remediarlo, se desvanece. Al intentar especificar con más detalle las diferentes respuestas o síntomas, observamos que con respecto a las respuestas motoras, lo más característico aparte de la evitación es un excesivo movimiento de las extremidades con temblor de manos y pies. B. Con respecto a las respuestas psicofisiológicas, destacan como más frecuentes las molestias en el estómago, taquicardia, sudor de manos y axilas, aumento de la respiración, mayor bombeo de sangre con sudor frío, palidez facial y en casos extremos el desmayo. En relación con los pensamientos que acompañan antes y durante la situación fóbica, estos hacían referencia a la sensación de no ser capaz de controlar la situación, de no aguantar mucho sin marearse, de no poder reaccionar y sobre todo el recuerdo de situaciones negativas pasadas y la anticipación del desmayo. Derivado de su problema es el hecho de que el paciente no percibe tener casi ningún control de sus reacciones en esas circunstancias, por lo que no quiere ni hablar del tema, ya que está pensando que en cualquier momento se desmayará. El paciente se considera una persona sana, no ha recibido anteriormente ningún tipo de tratamiento médico o psicológico por este problema. En su familia hay antecedentes muy cercanos con fobia a la sangre, su madre y su hermano, ambos más leves que él. Aparte de la hematofobia, que es el motivo que le trae a la consulta, no ha padecido ninguna enfermedad física ni ningún trastorno psicológico. Se ve a sí mismo como una persona tímida, sin un excesivo círculo de amistades, pero buenos amigos, interesado en sus estudios, teniendo muy buenos resultados académicos, no consume alcohol ni tabaco, lee, escucha música. Es conveniente resaltar que nuestro paciente formó parte de un programa de tratamiento llevado a cabo en varios grupos de 3-4 personas con el tipo de problema y de características semejantes, siendo él el miembro de uno de los grupos, nivel de severidad alto. Con fines de investigación, Borda, Rodríguez Franco, Antequera y Blanco Picadía, 1998, en prensa. Profesionales. El equipo estaba formado por 8 psicólogos, 4 terapeutas y 4 coterapeutas, un psiquiatra y un ATS. Los terapeutas tenían al menos 2 años de experiencia clínica en terapia de conducta y los coterapeutas entre 6 y 12 meses. Las sesiones estaban diseñadas previamente por el psicólogo responsable de tal manera que el desarrollo de cada sesión era guiado por los terapeutas, quienes contaban con la ayuda del coterapeuta. Procedimiento. Vamos a entrar ya en materia. Y evaluación. El proceso de evaluación se llevó a cabo en 5 momentos distintos: pretratamiento, posttratamiento, seguimientos de 1, 6 y 12 meses. En el pretratamiento se les pasó al paciente una revista clínica, el inventario de fobia de sangre, de Borda, Antequera, Blanco Picadía, el cuestionario de miedos, la escala de conductas objetivo y el cuestionario de 16 factores de personalidad. Asimismo, en el posttratamiento y los distintos seguimientos se pasaron las 3 medidas de evaluación clínica. A. Entrevista para la hematofobia.
en una entrevista semiestructurada para recoger datos personales del paciente y de la historia y evolución del problema hasta el estado actual. También recoge datos como los antecedentes familiares o el grado de afectación del problema a su vida cotidiana, así como a sus expectativas del tratamiento. Está elaborada para ser autoaplicada. El inventario de fobia a la sangre es un inventario específicamente creado para evaluar hematofobia. Está compuesto por 50 ítems referidos a diversas situaciones relacionadas preferentemente con sangre. Inyecciones, dentistas y en menor medida con la sangre animal, el color rojo, la agorafobia y la ansiedad social. Mide en una escala de 0, nunca, a 3, siempre, los diferentes tipos de respuestas motoras, psicofisiológicas y cognitivas del paciente y valora tanto las respuestas de ansiedad situacional como las de ansiedad anticipatoria. Tenemos el cuestionario de miedos. Este cuestionario está compuesto por 15 ítems subdivididos en 3 subescalas de 5 ítems cada una que miden respectivamente la hematofobia, la agorafobia y la fobia social. El paciente debe valorar en una escala del 0 al 8 puntos la frecuencia de evitación de las situaciones allí señaladas. Tenemos la escala de conductas objetivo. Esta escala consta de 5 ítems o conductas problemas que define el propio paciente y son situaciones relacionadas con la sangre que le supongan algún tipo de dificultad y sobre las que se trabajará durante el tratamiento. A la vez de definir las conductas, el paciente debe valorar en 3 subescalas tanto el grado de dificultad actual, medido de 0, nada, a 10 máximo, como la frecuencia de los episodios de desmayo actuales, medido de 0, nada, a 5 siempre, así como la frecuencia de evitación, medida de 0 nunca, a 5 siempre. Y por último tenemos el cuestionario de 16 factores de personalidad, creo que este es el último. El cuestionario de personalidad de 16 factores es un instrumento de valoración objetiva cuyo fin es ofrecer en el menor tiempo posible una visión muy completa de la personalidad. Esta visión se basa en la evaluación de 16 dimensiones de personalidad fundamentalmente independientes y psicológicamente significativas, lo cual nos da mayor posibilidad de comprensión y predicción del comportamiento humano. Consta de 187 ítems con 3 posibilidades de respuesta. Con respecto a los resultados del cuestionario de personalidad 16PF, cabe decir que todo el grupo, incluido nuestro paciente, se situaron en los valores medios de los 16 factores. Tan solo en el factor A, scizotimia, afectotimia, y en el B, capacidad mental, nuestro paciente se destacaba ligeramente del grupo. En el factor A puntuó más bajo acercándose más al polo de la scizotimia, lo que está en consonancia con su carácter reservado. En cuanto al factor B, puntuó más alto que la media del grupo, apuntando a una alta capacidad de comprensión y aprendizaje de las ideas que se demostró por la rápida asimilación y comprensión del mecanismo del tratamiento, una vez explicado en la primera sesión. Finalmente, y a modo orientativo, se formularon algunas cuestiones de interés clínico. Hipótesis explicativa. Terminada la fase de evaluación, se llevó a cabo una explicación detallada y clara sobre el problema y sobre los diversos factores que lo mantienen así, como sobre conceptos tales como la diferencia entre la ansiedad normal y la patológica, la fobia y más específicamente la hematofobia. En este paciente se da el inicio del problema en la infancia. Si bien no está claro el origen de la fobia, aunque pudiera deberse a una conducta aprendida de la forma de actuar de la madre y del hermano mayor ante situaciones relacionadas con la sangre, ya que ambos padecen el mismo problema. Desde los primeros episodios hasta el momento antes del tratamiento, el miedo ha persistido en el tiempo y su situación ha empeorado. Esto puede ser debido a que su fobia no se ha mostrado demasiado incapacitante para el paciente, al no tener ningún trastorno médico que requiera enfrentarse a menudo a las situaciones fóbicas, lo que ha unido a lo relativamente fácil que es evitar esas situaciones ha contribuido al mantenimiento del problema. Esta es una de las claves. El problema se mantiene porque lo evitamos. Como no estamos constantemente en contacto con él, no lo superamos de forma natural. Una persona que tenga hematofobia y se desmaye todos los días porque, yo qué sé, está muy enfermo y tienen que sacarle sangre o inyectarle algo, lo superaría con normalidad, puesto que no va a estar todo el tiempo tirando en el suelo. Sin embargo, los pacientes normalmente de hematofobia, como lo evitan, y es bastante fácil evitar la sangre porque se llega a extremos de no practicar deporte, no exponerse, no querer ir al campo, no vaya a ser que me pinche con algo o me caiga, no ir al hospital, no hacerme pruebas, no ir al dentista, no hacerme un análisis, pues directamente puede alejarte bastante del contacto con la sangre y cuando ocurre cualquier cosa, cualquier accidente, algo que se escape a su control, pues ahí paga el pato, se desmaya y como vuelve a ocurrir a los varios meses, la situación no se supera por sí misma. El resultado de todo esto es que
ante el simple hecho de que el paciente tenga que curarse una herida, por pequeña que sea, genera una respuesta de ansiedad, llegando incluso al desmayo, lo cual actúa como escape de la situación aversiva, quedando reforzada negativamente la ansiedad mediante la evitación de la exposición con el estímulo conflictivo, lo que contribuye aún más a mantener la fobia. A esto habría que añadir la anticipación de las posibles consecuencias negativas futuras, por ejemplo la incapacidad de hacer frente a las situaciones y a los síntomas, el temor al desmayo y el recuerdo de las situaciones anteriores. Tratamiento. Con este paciente se utilizó la técnica de tensión aplicada, un tratamiento combinado de exposición gradual en vivo y tensión muscular, con el doble objetivo de controlar los síntomas de ansiedad y detectar las primeras señales del síndrome vasovagal para evitar la pérdida de conocimiento y el desmayo, con la utilización de la tensión muscular, para lo cual se enseñó la técnica de tensión muscular, adaptada por Borda, Antequera y Blanco. Enfrentarse a diversas situaciones relacionadas con la sangre, que hasta el inicio del tratamiento habían sido evitadas, para lo cual se utilizó la combinación de la técnica de tensión muscular junto con la exposición gradual en vivo. Aquí arriba podemos ver los pasos de la técnica de tensión muscular. Por supuesto, este documento lo voy a dejar en la cajita del vídeo, seguramente lo subo al blog también, con lo cual podéis acceder a él para que yo tampoco tenga que leerlo paso por paso y no se haga muy largo el vídeo. Pero vamos, básicamente es sentar al paciente en una silla, colocar las manos abiertas sobre las piernas, cerrar el puño, tensar los músculos, es tensar progresivamente todos los músculos, ser consciente de la tensión muscular y luego ir poco a poco relajándolo. De esa manera, como hemos dicho que el síndrome vasovagal es un reflejo, un rebote muy grande entre una tensión previa, que nuestras pulsaciones se aceleran mucho, que nuestra tensión arterial se fuerza mucho, sube mucho, y de repente esos músculos se relajan, esa presión arterial se reduce y las pulsaciones también se reducen. Ante ese choque es cuando se da el síndrome vasovagal y es cuando se da el desmayo. Con lo cual, si somos conscientes de cuándo estamos tensos y cuándo estamos relajados, quizá, bueno, según esta técnica, sin más problemas, somos capaces de relajarnos y de tensionarnos cuando queramos, podremos evitar que nos tensionemos tanto de primeras y que nos relajemos tanto como efecto rebote. Así que no llegaremos a desmayarnos. Hay que mencionar que se le entrenó también en la técnica de respiración tranquilizadora de Foa y Wilson en 1992 como estrategia para controlar durante la exposición los síntomas de la primera fase de la respuesta hematofóbica. Sin embargo, no se empleó la relajación para disminuir la ansiedad, puesto que se favorecería el paso a la segunda fase de la respuesta bifásica, o sea, los síntomas como el sudor frío, la palidez y por tanto se estaría favoreciendo el desmayo. Vamos al diario de sesiones. La intervención se llevó a cabo durante 6 semanas, con una sesión a la semana, como hemos dicho antes, de una duración de unos 90 minutos. El paciente formó parte de un grupo de 3-4 personas con un nivel de severidad de la hematofobia similar, o sea, un nivel alto. Primera sesión. En primer lugar, se le dio información al paciente sobre varios conceptos. El concepto de la ansiedad, la importancia de esta como mecanismo de defensa y como medio para preparar al organismo para estar alerta en situaciones de riesgo, así como la diferencia entre la ansiedad normal, anteriormente descrita, y la ansiedad patológica, explicándole cómo esta última es una respuesta desmesurada que puede llegar a interferir en la vida del individuo, provocando diversas alteraciones. También hablaron sobre la diferencia entre el miedo y la fobia, explicando cómo la respuesta de la fobia es irracional y desproporcionada al estímulo fóbico. Posteriormente se le explica detalladamente en qué consiste la fobia de la sangre, su naturaleza y sintomatología. La fobia de la sangre se asemeja al resto de fobias en las conductas de evitación y escape de las situaciones temidas, los pensamientos irracionales relacionados con el enfrentamiento al estímulo fóbico, creo que me voy a volver loco, no creo que sea capaz de aguantarlo sin marearme, presencia de síntomas psicofisiológicos como la sudoración, los temblores, la visión borrosa, pero a diferencia de las otras fobias se produce un aumento de las 3 medidas psicofisiológicas, la tasa cardíaca, la tasa respiratoria y la presión sanguínea, que constituye la primera fase del patrón de respuesta específico que caracteriza la hematofobia, una respuesta bifásica en cuya segunda fase se da el descenso rápido en los parámetros citados. Como consecuencia de esto, la respuesta de evitación se produce más por el temor al desvanecimiento en sí que por el miedo a la sangre propiamente dicho. Al paciente se le informó de su patrón específico de respuesta para que aprendiera a darse cuenta de los síntomas de ansiedad y pudiera controlarlos. También se le informó que, como en su caso es un trastorno que aparece en la infancia y tiende a persistir en el tiempo debido a la estrategia de evitación ante los estímulos fóbicos,
así como que es muy frecuente la asistencia a antecedentes familiares, como en su caso serían su madre y su hermano mayor. En cuanto al tratamiento, cuyo contenido detallado queda recogido en el diario de sesiones, se comenzó con el entrenamiento en tensión aplicada, que consta de dos partes: aprender a tensar los músculos del cuerpo y aprender a identificar los primeros síntomas de la caída de la presión sanguínea, el síndrome vasovagal, para aplicar la técnica de tensión en los momentos de exposición. La exposición en vivo es el núcleo del programa de tratamiento, ya que la exposición a las situaciones fóbicas es la respuesta incompatible con la evitación que está manteniendo el problema. Este enfrentamiento a las conductas objetivos, al ser en intervalos de tiempo largo, de 30 a 60 minutos, va a favorecer que el paciente se vaya sintiendo capaz de llegar a controlar sus síntomas de ansiedad, disminuyendo como consecuencia su miedo a las situaciones relacionadas con la sangre. Se le aconsejó que utilizara ya desde esta primera sesión la respiración tranquilizadora, para que lo usara como estrategia de afrontamiento complementaria ante los primeros síntomas de la activación fisiológica, ya que favorece un mayor control voluntario de la frecuencia respiratoria y mayor aporte de oxígeno a las fibras musculares. Tras la información detallada y el entrenamiento en las técnicas de respiración tranquilizadora y tensión muscular, se le explicó cómo aplicar estas técnicas en algunas situaciones fóbicas, y esto se completó con la exposición a una situación ansiógena para poner en práctica las mismas. Visualizar un vídeo de aproximadamente 25 minutos de duración con escenas relacionadas con la sangre, graduadas de menor a mayor ansiedad. Las secuencias de vídeo eran, en primer lugar, una visión general de un hospital, seguido de un quirófano vacío, pero con el instrumental preparado. Tras esto se ven escenas de una jeringuilla en el envoltorio, de una extracción de sangre y, por último, de una operación, desde que preparan al paciente hasta la operación de un cáncer de intestino. Conviene señalar en este sentido que las situaciones fóbicas a lo largo de todo el tratamiento se van a ir incorporando de menor a mayor grado de malestar, de manera que el paciente pueda ir superando estas conductas, cada vez más complejas, para que al disminuir su miedo se sienta capaz de afrontar situaciones más difíciles. Desde los primeros instantes de la visualización se le enseñaba a identificar los síntomas de ansiedad específicos de cada una de las dos fases para que aprendiera a controlarlos. A medida que avanzaba el vídeo, el paciente se encontraba inquieto, le sudaban las manos, respiraba con rapidez e incluso empezó a encontrarse un poco mareado, por lo que le recordamos que pusiera en práctica las técnicas que había aprendido. Se le propuso que durante la visión de la película recurriera a algunas estrategias puntuales de afrontamiento: cerrar momentáneamente los ojos, interrumpir durante unos segundos la grabación, pero si no se sintiera capaz de continuar, se procedería a detener la película definitivamente, aunque se le pidió que describiera exactamente cada uno de los síntomas fisiológicos con el fin de ir discriminando las respuestas más específicas relacionadas con el síndrome vasovagal y que refiriera el contenido de los pensamientos que tenía presentes. No puedo controlarme, me estoy sintiendo cada vez peor, me voy a caer, estoy más flojo, etc. Durante las diferentes escenas del vídeo se fue anotando el nivel de ansiedad máximo en cada una de las secuencias con el fin de determinar qué grado de control de los síntomas, a pesar del malestar generado por la visualización de las mismas. Tras unos minutos de la proyección, comprobó que no se sentía capaz de seguir con la visualización, por lo que se detuvo la película. A continuación se mantuvo unos minutos tranquilizándose hasta que disminuyó el nivel de ansiedad. Al terminar la sesión, se le aconsejó que pusiera en práctica las técnicas que habían sido aprendidas al menos 3 veces al día hasta la próxima sesión, y que aprovechara las ocasiones que se le presentaran entre las sesiones para poner en práctica lo aprendido. Por ejemplo, leer o ver algún libro o reportaje con escenas de sangre. Aquí podemos ver las reacciones ante el vídeo que estaba viendo, la visión general de un hospital, ya estaba sudando y con taquicardia solo por ver un hospital, visión general de un quirófano vacío, imágenes de una jeringuilla tirada en una papelera, imágenes de una extracción de sangre e imágenes de una operación. O sea, solo con la imagen de la jeringuilla tirada en la papelera ya cierra los ojos y ya se tiene que detener la película. Ni siquiera llegó a ver la sangre como tal. Segunda sesión. Se comenzó consultando con el paciente las dificultades surgidas en las tareas entre las sesiones. A este respecto se mostraba muy satisfecho porque había podido comprobar la efectividad del aprendido en la primera sesión en una situación real. Había presenciado como un amigo mientras jugaba al fútbol se había partido el labio sangrando mucho y él había podido presenciar la escena sin llegar a desmayarse, por lo que venía muy animado a continuar con el tratamiento. A continuación se hizo un breve repaso de las estrategias aprendidas para hacer frente a las situaciones hematofóbicas. Tras esto se llevó a cabo la exposición de la segunda conducta objetivo, manipular el material de extracción. Hay que señalar que aunque estas no eran
exactamente las conductas objetivas propuestas por el paciente eran las acordadas por el grupo del que formaba parte. Durante aproximadamente 30 minutos estuvieron tocando jeringuillas, algodón, gomas y durante todo el tiempo se cumplimentó el registro de exposición. Como estrategias complementarias se utilizaron un modelado del terapeuta o de otro compañero y el empleo de la autoinstrucción expositiva. Esto no está resultando tan mal. Si ahora me esfuerzo, poco a poco lo voy a conseguir. Es cierto que siento malestar, pero puedo controlarlo. Al final de la sesión se prepararon tareas similares para practicar en 3 sesiones. Tercera sesión. Se comenzó comentando las dificultades surgidas al realizar las tareas intrasesiones y la percepción subjetiva de si hay mejoría para continuar con el repaso de la estrategia aprendida. Resaltar aquí que por primera vez se lleva a cabo la sesión en un ambiente hospitalario, lo que constituía una posible dificultad añadida, ya que nuestro paciente también temía al entrar en un hospital. En esta sesión se comenzó la exposición primero brevemente a la segunda conducta objetivo, para luego pasar a una nueva, simulacro de extracción de sangre, en la cual se le situaba en una situación de una extracción de sangre, colocación de la goma en el brazo, se le frota con un algodón, se le acerca la aguja al brazo. Si se mostraba demasiado ansioso inicialmente, se efectuaba el simulacro con otra persona del grupo, con un coterapeuta mientras él lo veía. Durante todo el tiempo se fue cumplimentando el registro de exposición y se concluyó la sesión planificando las tareas para casa de esa semana, estableciéndose que practicara en casa al menos 2 veces al día. Que se acercara la aguja al brazo, que pasara el dedo por las venas, etc. En todo momento debía estar atento a los síntomas para poner en práctica lo aprendido en la sesión. Cuarta sesión. Al igual que en las anteriores, se comenzó con los comentarios sobre las dificultades surgidas en la realización de las tareas intrasesiones. Refería que al pensar en tener que hacer la tarea se ponía nervioso, pero que al realizarla gradualmente se iba sintiendo más controlado. Tras esto se hizo un breve repaso de las estrategias aprendidas para hacer frente a las situaciones fóbicas. Luego se procedió a la exposición. Se empezó por una breve exposición a la tercera conducta objetivo, en la que se registró un nivel inferior a 4 en el registro de ansiedad, para pasar a la cuarta conducta, extracción de sangre, para lo cual nos prestó su colaboración una ATS del servicio del hospital. Durante esta exposición, mientras veía cómo a otros miembros del grupo se le sacaba sangre, nuestro paciente entró en fase de riesgo de desmayo y él mismo pidió salir fuera de la sala, donde nos encontrábamos, poniendo inmediatamente en práctica la técnica de tensión muscular. Ya recuperado, practicó la tensión aplicada, tensión muscular, durante la práctica de la exposición, y pasado un tiempo se procedió a realizar la extracción. Durante esta sesión se hizo una visita a la sección de donantes de sangre, donde se le permitió manipular las bolsas con sangre y observar el proceso realizado durante las donaciones de sangre. En el transcurso de la exposición se cumplimentó el registro de la práctica de exposición, en el que se recogía el nivel de ansiedad, la presencia de síntomas y las condiciones, así como la estrategia de afrontamiento utilizada. Al finalizar la sesión, se prepararon las tareas intrasesiones. Se le pidió que siguiera manejando y manipulando la jeringuilla, que intentara controlarse mientras pensaba en poder sacarse sangre. Por otro lado, se comprometió a no apartar la vista ni evitar las situaciones imprevistas relacionadas con la sangre para comprobar si se sentía capaz de controlarse. Quinta sesión, penúltima, ¿vale? Ya nos queda muy poquito. Comenzó la sesión con los comentarios sobre las tareas realizadas, intrasesiones, como siempre, y con el repaso de las estrategias aprendidas y utilizadas. Se sentía bastante mejor, había realizado las tareas y puesto en práctica las técnicas cuando se sentía más nervioso. Era capaz de darse cuenta de las sensaciones y de controlarlas. Tras esta fase se lleva a cabo la exposición a las conductas objetivos. Al igual que en la sesión anterior, con la ayuda del ATS se procedió a la extracción de sangre del paciente, tras lo cual se pasa a la siguiente conducta objetivo, visita al sector de urgencias del hospital. Durante todo el tiempo se cumplimentó el registro de la práctica de exposición. El final de la sesión consistió en la preparación de las tareas intrasesiones. En este momento se le propuso que se expusiera al mayor número de ocasiones que le surgieran e intentara hacerle frente, para que en el caso de que hubieran dificultades se pudieran comentar en la última sesión del tratamiento. Sexta sesión. Se comenzó como las anteriores, comentando las dificultades surgidas en las tareas y un breve repaso de la estrategia utilizada. El balance general de la semana fue bastante satisfactorio. A continuación se procedió a la exposición de la conducta objetivo de extracción de sangre, para luego pasar a la última conducta objetivo, visitar la planta de traumatología y presenciar la realización de curas de heridas. Durante la sesión se cumplimentó el registro de exposición,
en el que se observaba que aunque el nivel de dificultad de esta tarea era superior, se sentía más controlado ante las situaciones. Tras esto, llevamos a cabo la valoración global del tratamiento y el paciente rellenó el informe final, el cual recoge información acerca de la valoración del sujeto sobre diferentes aspectos generales y específicos que componen el tratamiento. Está diseñado en dos formatos similares, uno para su aplicación tras el tratamiento y otro para su aplicación tras el seguimiento de los 12 meses. En esta ocasión se incorporaron algunas cuestiones referentes al mantenimiento de los logros durante el periodo de seguimiento. También se le hizo entrega de una hoja con consejos útiles para hacer frente a las situaciones relacionadas con la sangre. Resultados. Los resultados de este estudio muestran la evolución del paciente desde la toma de contacto hasta un año de la finalización del tratamiento, en lo que se especifican los efectos a corto, medio y largo plazo. A través de los resultados obtenidos en las diversas pruebas se observó una mejoría considerable en todas las medidas realizadas para ver la evolución del paciente y recurrimos al criterio de valorar el porcentaje de mejoría del efecto de la intervención y del efecto global. Inventario de fobia a la sangre. Se calculó este porcentaje de mejoría en el triple sistema de respuestas psicofisiológicas, cognitivas y motoras. En este sentido, el porcentaje de mejoría del efecto del tratamiento fue del 89,25%, ahí en nada, 97,13% en las cognitivas y 96,86% en las motoras, respectivamente. Por otro lado, el porcentaje del efecto global de la intervención a largo plazo muestra una mejoría del 98,16%, 99,78% y 99,10% respectivamente. Cuestionario de miedo. Posteriormente se llevó a cabo la determinación del porcentaje de mejoría en la subescala de hematofobia de cuestionario de miedo. El porcentaje de mejoría en el tratamiento fue del 75%, que alcanzó el 100% en el efecto global de la intervención psicológica. Escala de conductas objetivo. Finalmente se realizó el cálculo del porcentaje de mejoría en las tres subescalas de la escala de conducta objetivo. Subescala de grado de dificultad, el porcentaje de mejoría del efecto del tratamiento fue del 80,49%, el porcentaje de mejoría global del 95,13%, la subescala de frecuencia de evitación, el porcentaje de mejoría del efecto del tratamiento fue de un 79,17%, el porcentaje de mejoría global de la intervención psicológica fue del 100%, y la subescala de frecuencia de episodios de desmayo, el porcentaje de mejoría del efecto del tratamiento fue del 85%, siendo el porcentaje de mejoría global a lo largo del año del 95%. Discusión y conclusiones. Si revisamos la mayoría de los estudios llevados a cabo en los últimos años en el tratamiento de todo tipo de fobias, observamos que las técnicas más utilizadas son las de exposición, por considerarlas como la estrategia más eficaz para eliminar la conducta de evitación. El programa del tratamiento, elaborado para el grupo terapéutico del que formaba parte el paciente, clasificado como un nivel severo en hematofobia a partir de los datos del inventario de fobia de la sangre, se mostró eficaz para nuestro paciente, produciendo un cambio positivo en los principales síntomas que presentaba antes de la intervención. El alto grado de motivación y las expectativas positivas que él tenía acerca del tratamiento, unido al importante apoyo de la familia, contribuyeron en gran medida al éxito del programa terapéutico. La utilización de la técnica de exposición en vivo se muestra eficaz para eliminar las respuestas de evitación a las situaciones hematofóbicas. La mejoría significativa que se observa tras el tratamiento se sigue aumentando en el seguimiento, durante el cual el paciente siguió exponiéndose a diferentes tipos de situaciones relacionadas con la fobia a la sangre. El uso de la técnica de tensión aplicada, que enseña a controlar las primeras señales de activación psicofisiológica ante la exposición a las situaciones temidas, contribuyen a la prevención del síndrome vasovagal, en un principio tan frecuente en el paciente. El ser capaz de controlar voluntariamente este tipo de síntomas refuerza el enfrentamiento con las situaciones problema. Aunque el tratamiento está enfocado al control y eliminación de los síntomas psicofisiológicos y conductuales, podemos decir que existe una sincronía en el triple sistema de respuesta, ya que a la vez que mejoran las respuestas antes mencionadas, indirectamente mejoran también de forma muy significativa las respuestas cognitivas. Esto podría haberse visto favorecido por la rápida asimilación y comprensión del fundamento y funcionamiento de las técnicas que demostró el paciente desde el principio del tratamiento, y ya que se apuntó en los resultados del inventario de personalidad. Desde el momento en que el paciente va comprendiendo que es capaz de enfrentarse a las situaciones temidas, van disminuyendo las respuestas cognitivas de anticipación, sobre todo del desmayo, por lo cual la asociación de respuestas que contribuía al mantenimiento del problema, miedo al desmayo o evitación, queda desmontada desde que comienza el enfrentamiento de forma gradual a las situaciones hematofóbicas, con la consecuente puesta en práctica de la estrategia adecuada en cada una de las fases.
se van mejorando los síntomas, lo que prepara al paciente para exposiciones posteriores a conductas cada vez más complejas, con la consiguiente desaparición del miedo. Por otro lado, es preciso señalar el proceso de generalización de conductas positivas que se origina tras la intervención, puesto de manifiesto en la realización de otras tareas diferentes a las tratadas, que antes producían también una respuesta de ansiedad en el paciente. Relacionado con este proceso de generalización, observamos también que en la otra subescala del inventario de fobia a la sangre, la subescala de ansiedad social y de agorafobia, una baja puntuación que sostenía con el pretratamiento, ha desaparecido completamente en el seguimiento de los 12 meses. Es decir, que la fobia a la sangre estaba detonando también, posiblemente, el hecho de que no quisiera exponerse a ciertos lugares abiertos, a ciertas experiencias. No queda demasiado claro hasta qué punto dichas puntuaciones eran más algo independiente de la hematofobia o eran dependientes de ella. Por ejemplo, el ítem de agorafobia más puntuado era la entrada en hospitales, que si bien recordamos era una de las conductas objetivos de nuestro paciente para la exposición en el tratamiento de la hematofobia. De cualquier modo, las puntuaciones en estas subescalas no eran clínicamente significativas, así como no se detectó ningún otro tipo de fobia ni otra patología en nuestro paciente. Por último, consideramos interesante destacar la percepción subjetiva de mejoría que él mismo tenía, mostrándose muy satisfecho con los resultados obtenidos tras la intervención. La estrategia habitualmente utilizada, quedarse quieto esperando a ver qué pasaba, de paralización, favorecía la caída de los parámetros de la fase primera, con la aparición de los síntomas de la segunda fase. Al llegar un riego menor de oxígeno al cerebro, se estaba contribuyendo a la sensación de mareo, con sudor frío e incluso poder terminar en desmayo. Tras la explicación de la naturaleza del problema, de los motivos por los que se estaba manteniendo la sintomatología y de la puesta en marcha de la estrategia de afrontamiento ante la fobia, el paciente fue mejorando progresivamente y los cambios significativos se alcanzaron ya durante el periodo de tratamiento, con un mantenimiento o consolidación de los logros durante la fase de seguimiento. Por tanto, el manejo de las respuestas de ansiedad, el control de los síntomas previos al síndrome vasovagal a través de la tensión muscular y la exposición a las situaciones hematofóbicas contribuyen directamente al éxito terapéutico. Junto a esto, la percepción de control de los síntomas y las situaciones, las expectativas de autoeficacia y la confianza en sí mismo consolidan los resultados obtenidos en este paciente, en el que la mejoría fue significativa tanto para el afrontamiento y resolución de la situación evitada, como para el cambio en la interpretación anticipatoria de las posibles consecuencias que hasta entonces eran negativas. Y con esto hemos terminado. Hemos visto en unos minutitos, quizás ha hecho un poquito largo el hecho de leer el estudio completo, pero también quería hacer hincapié en la sencillez que tiene el tratamiento como tal. En 6 semanas el chico ya está prácticamente curado, ya se puede hacer un análisis de sangre, ya puede acudir a la sección de traumatología del hospital a ver cómo se curan heridas de terceras personas en 6 semanas. Y hay personas que arrastran durante toda su vida este tipo de fobia, y no solo eso, sino que encima evitan situaciones en las que podrían pasárselo muy bien o descubrir cosas que en el fondo les gustan simplemente por el miedo a que se puedan desmayar o a que puedan pasarlo mal o padecer el síndrome vasovagal como hemos visto. Así que creo que los minutos están bien invertidos y sobre todo que la gente que tenga esta fobia se dé cuenta de que tampoco es para tanto, que se puede curar en 1 mes y medio. Y si se le echan un poquito de narices y se sigue exponiéndose uno mismo a esa situación que le atemoriza, se pueden curar y ser personas perfectamente normales. En cuanto a las referencias bibliográficas, tenemos por aquí otro libro, que es Venza sus obsesiones, de Foy Wilson, que si os apetece y comentáis y dais like y tal y me lo hacéis saber, podemos echarle un ojo en otro momento e ir comentándolo. Está bastante bien y ya no se centra solo en esta fobia de la sangre. Así que si os ha gustado o ha parecido útil o os ha interesado o entretenido, no olvidéis darle like, comentar o suscribiros y seguiremos en esta línea. Si no hay mayor repercusión, pues bueno, lo dejaremos estar y ya está. Muchas gracias por haber pasado por aquí. Un abrazo y nos vemos pronto.